Hola para todos. Este pequeño video tiene como fin precisar qué es una computadora. La computadora está presente en todos lados. Casi cualquier cosa que nosotros observemos hecho por el hombre tiene alguna relación, alguna conexión con una computadora, con al menos una. Por eso es que es importante precisar bien qué es lo que es ese aparato. Comprender a profundidad en qué consiste ese dispositivo que invade todas nuestras vidas. Y más concretamente me refiero a la vida moderna, porque es probable que en aquellos sitios como el Amazonas o en algunos sectores del campo de cualquier país, la computadora no tenga tanta presencia como lo tiene en las ciudades y en la vida moderna. Dicho sea de paso, de aquella vida moderna que depende de las computadoras, de las tecnologías desarrolladas en base a los microprocesadores. Esa vida es vida moderna, es la vida que depende de esos chips, de esos aparaticos electrónicos que tienen la esencia de lo que es una computadora. Es probable que estemos usando en este mismo momento alguna computadora o en cualquier momento de nuestra existencia estemos utilizando alguno de ese tipo de aparato que tiene que ver con la computadora. Entonces, es muy probable que cada momento de nuestra vida esté relacionada, conectada con alguna computadora. Actualmente las computadoras son usadas prácticamente para producir todo lo que utilizamos, aunque sea en una mínima medida. Para la confección, la elaboración, la producción de ropa, el calzado, para el comercio, incluso gran parte de lo que usamos para recrearnos también tiene que ver con el uso de computadora. Películas, videos, la televisión, la radio, videojuegos y por supuesto internet, las redes sociales, los teléfonos, entre otros. Pero la pregunta es, ¿sabemos qué es una computadora? Bueno, en este video o a partir de este video vamos a explorar juntos el fascinante mundo de las computadoras y vamos a descubrir cómo funcionan. Empecemos por algo familiar. ¿Conoces la calculadora? Ese aparatico que usamos para sacar cuentas, para hacer sumas, restas, multiplicaciones. Ese es un dispositivo electrónico que nos ayuda a realizar operaciones matemáticas. Podemos usarla para calcular. Ya te dije, suma, resta, divisiones, multiplicaciones, entre otras operaciones aritméticas. Algunas permiten realizar operaciones más complejas. Uno puede realizar esos cálculos también con papel y lápiz, por supuesto, si sabemos cuáles son las indicaciones u operaciones necesarias para poder realizar esos cálculos. Bueno, mediante la calculadora es factible la realización de operaciones e indicaciones para hacer cálculos aritméticos. De eso estamos hablando, eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? La calculadora tiene un teclado para ingresar datos, una pantalla para mostrar resultados y un chip que procesa la información. Es decir, es un componente electrónico capaz de ejecutar ciertas indicaciones y operaciones necesarias para hacer los cálculos aritméticos. Por decir de algún modo, ejecuta un conjunto de paso a paso para realizar operaciones matemáticas. Uno lo puede hacer a papel y lápiz, sabiendo cuáles son esos paso a paso. Déjame decirte de una manera jocosa que la computadora no es exactamente lo mismo, pero se parece igualito. Las computadoras comparten algunas similitudes con las
calculadoras. Ambas son máquinas electrónicas que procesan información, que ejecutan cálculos según ciertas indicaciones y operaciones que pueden realizar. Sin embargo, las computadoras son mucho más potentes y versátiles que las calculadoras. ¿Por qué? ¿Por qué son más versátiles? Porque mientras que las calculadoras son capaces de ejecutar un conjunto menor de paso a paso, programas, para realizar operaciones matemáticas, las computadoras son capaces de realizar una cantidad enorme de programas, de conjuntos de paso a paso, para ejecutar una cantidad grandísima de operaciones. Es decir, la computadora puede ejecutar muchas cosas. No solamente cálculos aritméticos, sino muchas cosas. Por ejemplo, presentar información, videos por un monitor, producir videos. Son una cantidad enorme de cosas que puede hacer una computadora. Y se basa en el mismo principio que se basa la calculadora, que es procesar datos para obtener información, o procesar una información desarmada de datos para obtener más información. Otra cosa que hay que decir con respecto al parecido entre la calculadora y la computadora es que la calculadora procesa datos. Es lo que te acabo de mencionar, ¿cierto? El número 5 es un dato para la calculadora. El número 6 también es un dato. Esos datos los procesa y la calculadora, según una indicación específica, esos datos los procesa la calculadora según una indicación específica y a raíz de eso obtiene una información. La computadora también procesa datos y obtiene información, o procesa información desarmada en forma de datos y obtiene más información. Es decir, prácticamente tienen una misma naturaleza. Los componentes de una computadora. Una computadora está conformada por un conjunto de componentes que trabajan juntos para realizar tareas. Imaginemos una orquesta. Cada instrumento tiene dentro de una orquesta una función específica, pero al tocar juntos crean una hermosa melodía. De manera similar, cada componente de la computadora juega un papel importantísimo para que funcione correctamente toda ella como un solo aparato, como un solo dispositivo. Algunos de los componentes más importantes de una computadora son el procesador. El procesador, dicen que es el cerebro de la computadora. Es la parte, el componente responsable de ejecutar instrucciones, indicaciones y operaciones para realizar cálculos matemáticos y lógicos. Es capaz de hacer, como te lo acabo de decir, esos cálculos aritméticos, pero también cálculos lógicos. La memoria interna, la memoria RAM. La memoria RAM almacena temporalmente datos y programas. Los datos por y con los cuales realiza las operaciones. Y los programas, que son conjuntos de indicaciones, de especificaciones de paso a paso para hacer operaciones determinadas, ¿no? O sea, el programa es lo que le indica en donde se indica qué se va a hacer con los datos. Otro componente de una computadora lo constituye la unidad de almacenamiento externo, como es el disco duro y como son los discos sólidos. La unidad de almacenamiento externo, como su nombre lo dice,
almacena permanentemente el sistema operativo, programas, archivos y documentos. Ahora te preguntarás, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, resulta válido decir que es un gran conjunto de indicaciones y operaciones que el computador puede hacer, es capaz de realizar para que funcione como tal, como una computadora. Es decir, para que funcione como si fuera propiamente ese aparato que llamamos computador. Y ese sistema operativo, como un conjunto, un gran conjunto de indicaciones y operaciones, también lo podemos ver como un gran conjunto de subprogramas que la hace funcionar como tal, como una computadora, como un solo aparato. Hay que indicar que el computador está compuesto por varios componentes electrónicos y que lo que hace que todos esos componentes funcionen juntos de manera coordinada como una sola máquina genérica es el sistema operativo, que es lo que te acabo de decir, pues. Otro de los componentes de una computadora son las unidades de entrada. Las unidades de entrada son todas aquellas que nos permiten incorporar información, incorporar datos a la computadora y nos permite también interactuar. Son, por ejemplo, el teclado, el ratón, el escáner. Son todos aquellos elementos que permiten al usuario interactuar con la computadora e ingresar datos. Y otro componente de la computadora lo constituyen las unidades de salida: el monitor, la impresora, altavoces, los cuales muestran o reproducen los resultados de las operaciones realizadas por la computadora. Hay otros componentes importantes que forman parte de estos que hemos mencionado o que se relacionan muy estrechamente con los que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Esos otros componentes importantes son la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa electrónica base en la cual se conecta todos los componentes de la computadora. Otro de esos componentes importantes que conviene mencionar es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica procesa y genera las imágenes que se muestran en el monitor. Ambos, el monitor y la tarjeta gráfica, en conjunción, se identifican como una sola unidad de salida. Otro de los componentes importantes que debe mencionarse aparte es la tarjeta de sonido, la cual procesa y reproduce el sonido, y también resulta válido identificarla en conjunto con las cornetas como una unidad de salida del computador o de la computadora. Función de cada componente. Cada uno de estos componentes tiene una función específica. El procesador es como el director de la orquesta. Coordina y ejecuta las instrucciones, indicaciones, operaciones, los cálculos lógicos y matemáticos para que la computadora pueda realizar las actividades que debe realizar según un programa, según una preespecificación. Entonces, según el software de procesador de texto, el computador ejecutará ciertas acciones por el cual simula lo que antes era una máquina de escribir, pero la supera también, ¿no? Entonces, el procesador es el que coordina la ejecución de todas las instrucciones, indicaciones y operaciones necesarias, además de los cálculos lógicos matemáticos necesarios para que en ese momento
la computadora se comporte de manera similar, aunque superior, a un procesador, a una máquina de escribir, ¿no? Esos son los software para que se comporte como un software de procesador de texto. ¿Ok? Muy bien. La memoria interna. La función de la memoria interna es como la función de la memoria de un músico, que recuerda las notas que debe tocar. El computador también necesita tener algunos datos que sean accesibles de manera más rápida en la ejecución de sus operaciones, del mismo modo como el músico necesita de la memoria de su sistema cognitivo para poder tocar el instrumento musical. Entonces hay un espacio de memoria que es importante tener los datos para manejarlo, para procesarlo. Hay como un espacio donde se almacena los datos que deben ser procesados y las indicaciones y las operaciones, porque ahí también se especifican esas operaciones. Ese espacio de memoria es la función, el guardar esos datos momentáneamente es la función de la memoria interna, de la memoria RAM. La unidad de almacenamiento externo, ¿cuál es su función? Es como la biblioteca en donde se guardan las partituras y la música. Cuando estamos hablando en el caso de la orquesta, pues hay una biblioteca donde se guarda información. Bueno, para el computador, el lugar, esa biblioteca lo corresponde al disco duro o al disco sólido u otras unidades de almacenamiento externo que ahorita casi no se usan. Por ejemplo, la cinta magnética. Antes se usaba la cinta magnética, antes se usaba el disquete, ahora casi no se usa, están desaparecidos, ¿no? Muy bien. Para comprender bien lo que es una computadora con mayor profundidad, es necesario abordar lo que es el surgimiento histórico de la computadora. Es importante conocer su historia, cómo a lo largo del tiempo diferentes inventos y descubrimientos han contribuido al desarrollo de las computadoras modernas.